¿Qué tal? Le habla al pastor Gabriel Andavazo y una vez más quiero compartir con ustedes algunas ideas que creo son importantes y nos ayudan durante estos días en los que no nos podemos reunir como acostumbramos dentro de nuestros templos, pero lo estamos haciendo en casa. Yo espero que ya usted haya disfrutado de esta semana o estos pocos días que han pasado, de haber estado con los suyos, haber leído algunos pasajes en el texto bíblico, haber orado juntos y, ¿por qué no?, pues también cantar, discutir el texto, orar por lo que está pasando alrededor de nosotros, por nuestras familias, por el mundo entero, mientras dure estos días, esta contingencia, esta cuarentena, aunque no son los 40 días, pero espero que durante este tiempo ya usted ha pasado tiempo con la familia. Tal vez estamos recuperando cosas que en algún momento hemos perdido por tanto trabajo y tantas cosas que hacer. Espero también que durante estos días usted haya tenido la oportunidad de aprovechar este tiempo para compartir su fe. Lo invitamos para que anime a otros que tal vez no tienen la oportunidad o no saben dónde escuchar un mensaje de fe, algo sobre la Biblia, pues únalos con usted o mándeles la dirección a la que pueden vernos y estoy seguro que eso va a ayudar mucho también. Hay muchas formas en las que podemos ahora en estas circunstancias compartir nuestra fe. Y hoy quiero hablarles sobre una historia que conocemos bien. Está en el libro de los Reyes y es la historia de la Tsunamita. La conocemos bien por el nombre, la Tsunamita, y tenemos algunos datos en la historia que hacen interesante lo que vamos a hablar ahora. Está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, y hay algunos versículos que vamos a considerar. Yo solamente voy a leer ahora a partir de el verso 8 y hasta el verso 11 o 12. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, de el 8 al 12, pero para salvar un poco el tiempo y obviar la lectura, solo voy a ver algunos versículos. Por ejemplo, el verso 8, que es donde comenzamos esta historia. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Adelante dice que en algún momento esta mujer habló con su marido y decidió hacerle una habitación al profeta donde pudiera quedarse para descansar los días que pasaría por la ciudad y además de comer. Ella reconoció que era un hombre de Dios y decidió construir un espacio donde servirle un poco mejor. Más adelante, a partir del verso 11, se lee: en cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giezi: llama a la señora. El criado va, le dice: pues te habla Eliseo. Y una vez que llega a la habitación, Eliseo le dice: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Y mire usted la respuesta de esta mujer. Ella dijo: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Yo estoy bien. Eran días en los que no había necesidad, no como se revela en los siguientes capítulos. En ese momento, aunque ella tenía cierto afecto por el profeta y aunque había construido esa habitación y reconocía en este hombre como un siervo de Dios,
y estoy seguro que entendía también la idea de lo que era un profeta en casa. En esos días no se le hacía una habitación a cualquier persona para que se quedara allí. No había hoteles. Esta idea de hacer una habitación para que él se quede da la comprensión de que se trata de una familia pudiente que tiene una buena posición económica. Lo entendemos también por las palabras que Eliseo piensa o le dice a la mujer a través de Giezi. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable con el rey o con alguna persona importante? Entonces, creo que el profeta no estaría diciéndole eso a una persona que no tendría gran razón para reunirse con un rey. Se trata pues seguramente de una persona pudiente, una persona que tiene recursos económicos, una persona que vive bien, muy bien en esa comunidad. Y la respuesta de la mujer pues igual así lo revela: yo vivo segura en medio de mi pueblo, no tengo un conflicto y no necesito tanto como hablar con el rey, ir con el presidente de la república o reunirme con el político más encumbrado de la época, es lo que está diciendo. No necesitaría tanto hacer eso, yo estoy bien aquí en casa. Más adelante la historia nos hace ver durante este capítulo 4, usted puede leerlo en casa después del verso 13, y va a encontrar otros elementos de los que no vamos a tomar la lectura, pero sí a recontar un poquito la historia. Y es que eventualmente el profeta se da cuenta que esta mujer y su esposo no han podido tener hijos por años, están solos, y de manera que en algún momento el profeta le habla a la mujer y entonces le dice: el año que viene por esta fecha estarás abrazando un hijo. Eso es algo que ella no cree por razones obvias. Piensa como que es un engaño, se está burlando de mí. No me diga usted eso, yo no creo eso posible. Usted no nos conoce bien, usted no sabe lo que hemos intentado nosotros durante cuánto tiempo. En realidad no nos conoce. No sé si para esa época ya habría alguna clase de atención médica, posiblemente sí, no como la que tenemos hoy, pero era evidente que prácticamente habían perdido la esperanza de poder abrazar un hijo. El profeta se fue de aquella casa ese día, siguió su viaje y parece en la historia que no se volvieron a ver, porque en el versículo 17 la narrativa dice: en efecto la mujer quedó embarazada y al año siguiente por esa misma fecha dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Ahora usted puede imaginar la dicha de esta señora y el agradecimiento también y el reconocimiento del profeta. Inicialmente ella no construyó esta casa con algún interés de recibir un beneficio de parte del profeta, tampoco un beneficio de parte de Dios. Lo hizo sencillamente con el reconocimiento de: este es un hombre de Dios y merece un lugar donde pasar la noche, donde descansar. Y lo hizo sin intención, y bueno, esto le trajo un beneficio. Y de esta expresión: yo vivo segura en medio de mi pueblo, estas es las palabras de la mujer, y de la intención previa de hacerle un lugar donde descansar, y de la profecía cumplida, tiempo después tiene un hijo al que ama profundamente, encontramos algo que nos ayuda para construir esta historia, porque no fue siempre así, no fue siempre en estas condiciones. Así que quiero aprovechar este tiempo y esta historia y estos elementos que ya traté de recontar en este resumen, para hablar de cómo es que Dios tiene en control todo lo que nos pasa en la vida, cómo es que Dios se ocupa de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, cómo es que
con mucha frecuencia no estamos buscando el beneficio de Dios. Con mucha frecuencia hacemos cosas, y creo que son cosas muy buenas, sin esperar que Dios nos recompense con algo, sin esperar que Dios necesariamente nos pague de alguna manera. Lo hacemos con el corazón de esta mujer, porque somos agradecidos, porque estimamos a la gente, porque reconocemos en otros su trabajo en la obra de Dios, y luego tenemos estos gestos de amabilidad, tratando de ayudar a otros. Pero vuelvo a repetir, lo hacemos en tiempos de bienestar, lo hacemos cuando no tenemos un conflicto, lo hacemos esperando que el otro esté bien, no esperando un beneficio para nosotros. Eso es la historia con la que comienza esta mujer en su relación con Eliseo y alrededor de su familia, su esposo y el ayudante de Eliseo. Las cosas cambiaron, y es aquí donde uno debe analizar lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y lo que puede pasar después de ahora. Cuando usted avanza en el texto, en la lectura, va a descubrir que durante un buen tiempo, unos tal vez en promedio 7, 8 años más o menos, las condiciones en esta región fueron favorables. Se vivía relativamente bien. En algún momento de la historia se enferma Naamán, y mientras tanto la ciudad está un poco siendo amenazada. Todavía no están sufriendo las consecuencias de una invasión, pero ya comienzan a estar un poco nerviosos, porque ya el reino en el norte empieza a sufrir lo que probablemente puede ser su caída. Y en esa situación se enferma Naamán, un general del ejército sirio, un hombre que era casi la mano derecha del rey en Siria, y que se enfermó de lepra. Una vez más, Dios está actuando. Pero recuerde que comenzamos esta historia con una tsunamita, ¿sí? Con una mujer que se encuentra en un bienestar, una mujer que ha atendido un profeta, una mujer que está tratando de ayudar a alguien, nada más. Recibe un beneficio de Dios, ahora tiene un hijo. Las cosas están relativamente bien en Sunem. Pero luego, algunos años después, no sé, la Biblia no nos dice exactamente, usted y yo podríamos pensar en algún tiempo que se nos antoje, se enferma Naamán, general del ejército sirio. Siria está creciendo en poderío, es superior a las fuerzas en Israel, en ejército y otras cosas. Así que allá donde está Naamán, hay una muchacha que fue llevada cautiva en algún momento, joven, a servir en esa casa de Naamán, y cuando está leproso, aquella muchacha da testimonio del Dios que ella tiene y conoce, y da testimonio de que allá en Israel hay un hombre de Dios que puede ayudar. Se entera Naamán, va con su ayudante, lleva infinidad de regalos, vestidos, dinero, cosas muy costosas. Llega, visita al profeta, el profeta no lo recibe, él espera que lo reciban como él cree que se merece. Bueno, usted puede leer ahí el resto de la historia. Lo mandan a que se lave 7 veces en el Jordán, que se zambulla, y él dice, pues en estas condiciones, estando leproso, irme a bañar en un río donde el agua no es precisamente agua limpia, no creo que me va a ir bien, creo que mi enfermedad puede empeorar. Finalmente obedece, queda sano, agradece al profeta, regresa a su tierra. Este es Naamán. Y probablemente este evento le dio cierta estabilidad al rey de Israel y a la población, pensando que si nuestro profeta mandó sano a su general, al hombre más importante de su ejército, entonces lo más probable es que Naamán y su ejército y su rey no vengan en contra de nosotros,
está tan agradecido que va a calmar su intención y seguramente terminaremos haciendo la paz, siendo amigos, ¿verdad? Buenos vecinos. Pero las cosas no sucedieron como inicialmente probablemente ellos pensaron. De modo que tiempo después, así dice la Biblia, después de haber quedado sanado Naamán, el general sirio, tiempo después, Ben-Hadad, el rey de Siria, decidió terminar con ese agradecimiento o con ese compromiso moral tal vez, y vino en contra de Samaria, en contra de Israel. La sitió, la rodeó, cerró los caminos, nadie podía entrar ni salir. Eso duró muchos meses y comenzó una crisis por la falta de alimentos y por la falta de comunicación con los pueblos vecinos y bueno, todo lo que puede llegar a suceder. Duró algunos meses, es lo más probable, y la crisis fue tal que realmente es asombroso lo que descubrimos en ese momento. Recuerde que mientras esto está pasando, esta historia comenzó con una mujer que le dice: yo vivo bien, no tengo ninguna necesidad, tengo dinero, no tengo familia, pero igual ya pasó mucho tiempo, estoy feliz con mi esposo, te agradezco tu intención, Dios le da un hijo. Así comenzamos esta historia. Ahora estamos poniendo un poquito al lado de esta historia a esta mujer. Mientras la historia de Naamán se desarrolla, mientras el rey de Siria viene en contra de Israel a romper esa paz y a invadir la nación o la ciudad, esa mujer está en alguna parte de esta historia. No aparece su nombre ahora, lo vamos a encontrar después, pero ella sigue allí, enfrentando ahora, junto con los demás, esta crisis. La narrativa dice acá que algún tiempo después, dice el verso 24 del capítulo 6 de este segundo libro de los Reyes, algún tiempo después Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó el ejército para ir a Samaria, la sitió. Mire la condición en la que quedaron producto de esa, yo voy a llamarle también, ¿verdad?, para conectarnos con el texto, producto de esa cuarentena. Ben-Hadad los puso en cuarentena y fue tal que dice al grado, dice el verso 25, que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Otras versiones dicen que un poco de estiércol de paloma. Podría ser alguna clase de planta silvestre común que no tenía ningún valor, o tal vez se trate realmente de estiércol de paloma utilizado como combustible para esa época. Así que, ¿quién iba a pagar semejante cantidad en medio de la pobreza y del hambre que están sufriendo? ¿Quién podría llegar a pagar 5 monedas de plata, vamos a decirlo, por un poco de estiércol de paloma para calentar un poco de agua? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién compra estiércol de paloma si es que se tratara literalmente de eso? ¿O quién iba a pagar 5 monedas de plata por una hierba que crece en el campo? Eso no tenía mucho sentido, pero lo otro es peor. ¿Quién va a pagar 80 monedas de plata, una fortuna, por un animal que es inmundo, por comer carne de burro, por comer algo que es repugnante, al menos para ellos? Yo visito muchos lugares a veces para comer, espero que nunca me han dado para comer algo así. No sé qué cosas he comido a veces, pero pues ahora sufrimos un poquito algo más extravagante, ¿verdad? Se nos dice que en ciertos mercados se come, pues ya usted ha oído las noticias: serpiente, murciélago, rata, perro, caballo, vaca, pato, desde lo más inmundo hasta lo más caro y fino, hoy se consume en el mundo. Bueno, en aquellos días no se pagaba una fortuna por comer la carne más fina ni más cara. No se pagaba una fortuna por un plato que comerían los reyes en el palacio. Se pagaba una fortuna por comer un animal inmundo, algo asqueroso. Piense usted en algo que le produce ese malestar. ¿Pagaría usted cuánto
por comerlo. Esa era la situación, pero eso no para ahí. La situación todavía es más grave al grado que, dice el texto, en algún momento hay dos mujeres, se están peleando. El rey está paseando por esas paredes anchas en el palacio, se para y mira frente a él por ahí abajo entre las calles y los pasillos. Él mira a estas dos mujeres, están en una discusión. Comienza una de ellas tal vez a gritar, pero no son gritos de reclamo, no está gritando irresponsable, es por tu culpa, no tenemos comida, haz algo. No está gritando con enojo como lo haría alguien en contra de un gobierno, está gritando con desesperación, está gritando con profunda tristeza, está llorando, apenas se le puede entender lo que grita. Y mientras grita, el rey se detiene, le llama la atención en medio de aquella ciudad. Yo puedo imaginar un hombre pasear entre las murallas de su castillo, los patios del castillo en un lugar alto, y asomarse por las calles de la ciudad como pasillos y ver entre esas calles, por allá a lo lejos, estaría el mercado donde usualmente había mucha gente todos los días muy temprano. Ahora está vacío, no hay nadie comprando nada. Más allá en alguna montaña tal vez se veía a lo lejos una cantidad de rebaño, ahora está vacío. En otra parte estaban los sembradíos donde andaban las gentes recogiendo el fruto, ahora está vacío. Los campos, no hay nada para recoger en el campo, no pudieron volver a sembrar, se han terminado los animales, unos han muerto de sed, de hambre. Allá entre otro pasillo tal vez se puede ver un hombre que está flaco, muriendo de hambre, con la mano extendida, pidiendo algo para la comida. Ese es el escenario que ha producido el sitio, la cuarentena de Ben-Hadad, rey de Siria, en contra de Israel. Y mientras se pasea, la mujer grita: ¿qué quieres que haga por ti? En mi palacio no hay comida, ni yo tengo. Yo mismo estoy sufriendo de hambre, yo mismo, dice el rey. Yo estoy añadiendo cosas al texto, pero estoy tratando de imaginar la historia. El rey dice: yo mismo estoy pasando hambre, yo mismo he perdido peso, yo mismo en mis caballerizas, en los lugares donde yo tengo los animales, se han muerto. Mis esclavos, la gente que trabaja para mí, también está sufriendo de hambre. Tampoco yo tengo comida, tampoco yo tengo hambre. La ropa ya me empieza a quedar grande, también tengo la cara demacrada, tampoco me he podido bañar. ¿Qué quieres que haga? Él cree que le están gritando: queremos comer. Pero el grito y reclamo es: esta mujer dijo que cocináramos a mi hijo para comérnoslo ayer. Hoy nos tocaba comernos el hijo de ella y lo ha escondido. Mire al grado que llegó esta crisis en Israel. No había más para comer. Y en medio de toda esa situación, Eliseo trae una palabra del Señor. Le recomiendo que lea el capítulo 7 y descubra cómo fue que Dios resolvió en un día la situación de aquella nación. En un día Dios hizo algo extraordinario, milagroso, y aquello se resolvió. Y en el capítulo 8 entonces volvemos a la historia de la tsunamita con la que comenzamos. Recuérdese que estamos hablando de un periodo probable de 7-8 años. Una mujer que vive bien, una mujer que tiene todo, una mujer que quiere servir a un hombre de Dios, una mujer que construye una habitación y dice: esto es para ti, para que estés bien cuando vienes de paso. Una mujer que le ofrece comida, y un profeta que dice: ¿qué hago por ti? Nada, yo estoy bien, no necesito nada. El que necesitaba cama y casa eras tú, yo no tengo necesidad. Dios se hace un milagro, tiene un hijo. Pasan estos 7-8 años y en algún momento la mujer entra en la crisis, pierde todo, pierde su casa, pierde su marido, en algún momento el hijo se muere, el profeta ora por él, todo se pierde, ¿sí? Todo se pierde. Y allá en la historia de esas pérdidas queda en la memoria de el ayudante de Giezi la historia el milagro de cómo Dios actuó en la vida de esa mujer, porque el hijo se murió y entonces el profeta Eliseo va y ora por el hijo y el hijo resucita y pasan los años. Un buen día, capítulo 8, mientras
Hay una plática en el palacio, 7 años después, verso 3. Cuando regresó del país de los filisteos, la mujer, esta sunamita, fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Ella volvió cuando todo se estabilizó. Había quedado en la miseria total. Y cuando el rey está hablando con Giezi, él está contando, le está diciendo: ¿sabes que hace mucho, 6, 7 años atrás, el profeta y yo conocimos una mujer, nos hizo una casa, nos trataba de maravilla? Un día el profeta oró por ella y le dijo que iba a tener un hijo, y ándale que lo tuvo. Ahorita el muchacho debe tener 7, 8 años de edad. Y tal vez el rey: ¿dónde está la mujer? Pues no sabemos nada. Después que pasó esta crisis, el hambre y todo lo que ya sabes, perdimos de vista a la señora, perdió la propiedad, ya no nos podemos volver a quedar allí. Alguien compró esa propiedad, derribaron la habitación en la que nos quedábamos, o a veces pasamos pero está arruinado, ahí no hay nada. Quién sabe cuál sería la historia. Estamos hablando 7, 8 años después, y el rey le dice: ¿cómo pasó eso? Pues fue Dios que resucitó al muchacho. Y cuando le está contando cómo Dios había actuado a favor de ellos por la riqueza de esa señora, y a favor de esa señora al darle un hijo, de pronto aparece la mujer en el palacio y le dice: vengo a rogarle que me regrese lo que hace 8 años era mío, antes de que esta crisis comenzara. Y entonces dice el texto que le dijo: esta es la mujer, es justo ella, esa historia de la que tú y yo estábamos hablando es ella. Qué maravilloso es Dios. 8 años después, en promedio, aquella mujer recuperó absolutamente todo. El rey llamó a los administradores de palacio y dijo: regrésenle todo, y todo lo que haya perdido durante todos estos años, lo que pudo haber producido en bienes, en intereses, todo, regrésenle todo, como que nunca perdió nada, en medio de una situación en la que alguien estaba comiéndose a sus hijos. Esto nos enseña que quien realmente tiene en control nuestros días es Dios. Estos días nosotros podemos estar con una tribulación terrible. Estos días o después de estos días podríamos enfrentar no sé qué. Ojalá que nunca lleguemos al extremo del hambre que se presentó acá. No creo que tal cosa suceda. Pero si llegara a suceder que tenemos que pasar semejante situación, algo parecido, no se le olvide: el proveedor es Dios. Quien provee para el futuro es Dios. Nosotros no podemos ver ni siquiera el minuto que sigue después de ahora. Nos costaría mucho trabajo asegurar que mañana podríamos hacer algo, pero hay uno que tiene la historia en sus manos. Hay uno que conoce el futuro. Estoy seguro que ha escuchado aquel canto: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Yo no sé qué hay mañana, pero sí sé que mi Dios sí sabe todas las cosas. Aunque yo no sé qué van a pasar estos siguientes días, hay alguien que nos conoce y que conoce la historia para mañana. Si acaso hoy enfrento una crisis y sufro por lo que pasa, recuérdese, mañana Dios tiene algo para resolver lo que está pasando el día de hoy. San Pablo dijo que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. El texto bíblico en Nuevo Testamento dice que Él preparó cosas desde antes de que naciéramos para que anduviéramos en ellas en estos días. Él es el proveedor. Si hoy sufre, mañana espere en Dios. Él va a actuar a favor suyo.